El día de hoy, 15 de diciembre, estoy publicando, estoy compartiendo, estoy presentando mi colección que se llama El Oráculo de Enya Rock Melody. Y este en vivo especial es exactamente por eso. Más que todo lo que yo quiero es que... Ahí hay gente conectándose, hola. Bueno, más que todo lo que yo quiero es hablar, explicar sobre varias cosas respecto a la colección, porque esta colección la ando planeando hace 3 años y recién la hice este año. O sea, realmente lleva mucho tiempo en mente y recién, por fin hoy la estoy haciendo, la estoy compartiendo, la estoy mostrando y así. Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Enya Rock Melody. Ese es mi nombre real y también es mi nombre como diseñadora. Aparte de eso, soy tarotista y además hago fotografía de moda en la que yo soy la fotógrafa y la modelo. Y además, además tengo un par de proyectos que son de, bueno, venta de ropa en general. Toda mi vida se basa en la ropa, todo mi trabajo está basado en la moda, básicamente. Y así. Entonces, esta colección, que se llama El Oráculo de Enya Rock Melody, está básicamente inspirada en el tarot. Esto es porque yo, más que todo este año, me he adentrado casi por completo en el tema del tarot. Y bueno, he decidido mezclar estos aspectos de mi vida, que serían pues el tarot y la moda, y surgió esta colección. Entonces, quiero contarles un poco de la historia de cómo ha empezado, en qué momento ha surgido toda esta idea. El 2019 o sea, el 2019 es cuando todo empieza realmente respecto a la colección. En 2019 empecé a escuchar una cantante que se llama Melanie Martínez y es aquí donde todo empezó. De hecho, la razón de que mi cuarto sea rosado con blanco y tenga rositas y así, o sea, de que mi cuarto tenga esta estética y de que yo actualmente tenga esta estética, es tiene como inicio el hecho de que yo he empezado a escuchar a esta cantante que se llama Melanie Martínez. Entonces, esta cantante, bueno, tengo un video de ella en lo que antes solía ser mi canal de YouTube, que era mía, pero bueno, o sea, toda su estética básicamente se basa en el hecho de tener, o sea, ella tiene un personaje que es básicamente un bebé, el personaje se llama Cry Baby, o sea, bebé llorona. Entonces toda la estética, todos los videoclips, toda la historia, todo el concepto de lo que hace está inspirado en esta estética de bebé. Obviamente de ahí, digamos, obviamente toma muchas más inspiraciones, entre ellas toma inspiración de los años 50, años 60 y también en la época victoriana. Entonces, es desde este momento que yo empiezo a escuchar su música, a ver sus videoclips y todo eso, que a mí ya me empieza a llamar la atención más que todo esta parte de la estética victoriana. Y es en 2019 que, más o menos a finales de 2019, yo he conocido algo que se llamaba, o que se llama más bien, el Fairycore. El Fairycore es una estética, es un aesthetic de internet que básicamente se basa en la estética de las hadas. Entonces, o sea, en 2019 surge esta estética en internet y yo ya estaba aficionada con esta cantante. Entonces, obviamente, de alguna manera se mezcla porque, eh, o sea, son estéticas muy parecidas por el hecho de que, por ejemplo, el Fairycore toma mucho inspiración de la época victoriana también. Entonces, ya en 2020, época pandemia y toda la cuestión, se pone de moda también otra estética de internet que se llama cottagecore. El cottagecore, si deben conocer, es algo bien, o sea, es de las más conocidas de esa época. Es básicamente esta estética de campo europea. O sea, esta estética está basada en o inspirada en en las casas de campo de la gente adinerada de Europa en el siglo XVIII, más o menos 1800, de 1810 a 1880 más o menos, ese sería el espacio de tiempo. Entonces en esta época se pone de moda esta estética que obviamente está totalmente relacionada con la época victoriana.
La época victoriana es más o menos de 1840 a 1880, más o menos. No sé exactamente, pero por ahí va. Y entonces obviamente está relacionado con esta estética que ya me había gustado anteriormente, con Melanie Martínez y tal. Entonces ya con la inspiración de esta cantante, la inspiración de estas dos estéticas, yo quería hacer una colección. Pero en su momento yo todavía no era diseñadora. O sea, en ese momento solamente estaba como que hacía sesiones de fotos, mostraba en internet mis conjuntos, mi estilo y así. Entonces, en ese momento, en un principio, se me había ocurrido hacer una especie de sesión de fotos inspirada netamente en Melanie Martínez. Eso antes de ser diseñadora. Ya después, a lo largo del... bueno, quería hacer esa colección que al fin... Digo, quería hacer esa sesión de fotos que al final no la hice. Y... la cuestión está en que hice un par de diseñitos así, medio random, medio amateur todavía. Y así. A lo largo del 2020 se da lo de la pandemia y todo este tema. Yo la mayor parte del tiempo estoy en mi casa sin hacer nada. Entonces es en ese momento en el que ya decido oficialmente presentarme al mundo como diseñadora. Entonces ya ahí lanzo como firma de diseñadora con mi nombre y así. En ese año hice una colección que se llamaba Virtual Insanity 2020, que era inspirado en la pandemia básicamente. Y, o sea, era mucho más importante en ese momento hacer una colección sobre lo que estaba pasando en ese momento. Ya la cuestión es que en 2020 como que era más importante para mí hacer esa colección inspirada en la pandemia y tal. Pero obviamente la idea de lo de la colección Cottagecore estaba ahí. Después, o sea, en ese año, al principio, la idea de la colección era netamente Fairycore, Cottagecore y una cosa que se llama Dark Academia, que igual es una estética de internet. Mi idea en un principio era hacer una historia, porque generalmente me gusta hacer las colecciones con historias. En ese momento, o sea, tipo 2020, mi idea para la colección era hacer una historia de una hadita. O sea, como estaba de moda el Fairycore, que es básicamente una estética de hadas, mi idea era hacer una historia de haditas. Entonces, después le he ido mezclando otras más cosas con lo del Dark Academia, que también era una estética relacionada que me gustaba, que también es muy victoriana. Y mi plan era hacer tipo dos personajes, una hadita y un mago, o sea, como la historia, como la canción de Rata Blanca. Y, o sea, esa más o menos iba a ser la historia. La cuestión es que obviamente no se dio, muchas cosas cambiaron ese año, se me fueron yendo no sé, me fui desalejando de esa idea, entonces al final quedó en nada. Después, el 2021, lancé otra colección que también la había estado preparando y tal, que se llama Iconografía Pop, que son pocos diseños y así. Ese año ha sido un poco más caótico, entonces no me había dado chance de hacer realmente la colección que quería. Y en lo que va del año pasado y este año me he dado cuenta de que además de las estéticas que estaban de moda en su momento, el Fairycore, que es estética de hadas, el Cottagecore, que hace referencia a la estética de campo y así, el Dark Academia, que es básicamente sobre, bueno, está inspirado en la academia, o sea, es una estética muy Harry Potter, digamos. Eh, todas esas estéticas medio que han ido evolucionando y este año se ha puesto de moda otra estética que se llama Regency Core y el Royal Core. El Regency Core está netamente inspirado en la época de la regencia, que es básicamente 1810, y está, o sea, creo que ha surgido con la serie Bridgerton, ¿ya? Entonces, esto es bien importante, ¿ya? La cuestión es que, o sea, o sea, aficionándome por cada una de estas estéticas con el tiempo, desde 2019 hasta este año, es que también paralelamente mi idea para la colección había ido evolucionando. Entonces en un principio quería hacer lo de la dita tal y después decidí cambiar esa idea y pensar en otra historia, pero siempre y constantemente en mi mente estaba que quería hacer una colección netamente inspirada en la época victoriana, básicamente. Por un lado,
o sea, en la época victoriana y en la época de la regencia, o sea, en el siglo XVIII en general. La época de la regencia es 2010, 2010, perdón, 1810, 1820, digamos, y época victoriana es 1820, 1880. Obviamente esta estética es netamente europea, ¿no? Es netamente de Inglaterra y así. Y ya pues. Bueno, entonces, este año ya, bueno, el año pasado ya he empezado a oficialmente leer el tarot. El tema del tarot es algo que me ha estado acompañando ya hace tiempo en mi vida, porque hace varios años ya que como alguna vez he comentado, me encuentro cartas en la calle y el año pasado empiezo a leer el tarot ya como se debe. Como les digo, tenía alguna yo relación con el tarot. Hace años me habían regalado una baraja, bueno, era un oráculo. Y en este año ya me he metido totalmente con el tarot, ya que he decidido crear un canal en YouTube que pueden buscar si quieren. Se llama Radia Tarot. Y ahí hago lecturas interactivas, se llaman, las lecturas que puedes encontrar en YouTube. Entonces ahí básicamente, o sea, con todo esto de que ya me había metido en eso de leer y que ya había empezado también a leer a varias personas y por videollamada y amigos y tal, em, yo como que ya, o sea, en cierto momento, o sea, por lo menos la mitad del año de este año, yo tenía la seguridad de que este año sí o sí iba a ser la colección Cottagecore que había estado planeando hace años, pero no tenía la idea como tal, como ya había descartado la anterior idea. Entonces, no tenía una idea como tal, o sea, sí, todavía quería que fuera Fairycore o tal vez lo de la Dita, ya no con la otra situación y así, pero no tenía algo seguro. Entonces ya paralelamente a eso que estaba todavía pensando y eso, es que me meto en lo del tarot. Ya pues en cierto momento era, digamos, obvio el hecho de que iba a ser una colección inspirada en el tarot. O sea, realmente fue de un momento al otro que lo tuve como revelación, como una revelación. Y ya solo me pareció muy, muy obvio que de alguna manera todo lo que había estado planeando desde 2019 para esta colección se fusionaba completamente con el tema del tarot por el hecho de que en un principio yo quería que esta historia se relacionara con las hadas y con los magos y obviamente esto totalmente tiene mucha magia dentro, ¿no? Entonces yo quería que fuera una colección mística y así. Y obviamente al tomar inspiración de época del siglo XVIII, para mí eso también tenía mucha magia. Entonces ya, o sea, se complementó muy bien con la nueva idea del tarot, porque obviamente el tarot está totalmente relacionado con la magia. Y así, y así es que este año decido totalmente hacerla de esa forma. Entonces ya en ese momento, cuando decido hacer la colección inspirada en el tarot, es que ya he empezado a planificar realmente cómo iban a ser las cosas. He empezado bueno, lo primero que he hecho ha sido tomar inspiración. Entonces, todo julio básicamente me he puesto a ver películas, películas de época, todas las películas de época que se les pueda ocurrir. Y bueno, ya anteriormente había visto una serie que es súper importante para esta colección, que, o sea, en ese proceso que les digo que había estado pensando, que ya me había adentrado en esa estética, que me gustaba y tal, en esa temporada como en 2021, 2020, 2021 es que vi una serie que muchos deben conocer, que se llama Anne con E, Anne with an E, que es de una niñita, que es época victoriana netamente. Claro que la película sucede más que todo en el campo, entonces es una película netamente cottagecore. El personaje de la chiquita es increíble, o sea, el personaje de Anne es increíble. Yo quería que la colección tuviese mucho de la esencia de ella, de esa sensación de que ella siempre está pues feliz y alegre y que ella misma es magia. Ese es un personaje hermoso, ya. La cuestión es que, bueno, en esa época vi esa serie, por ejemplo. Después, en lo que va de este año, también al principio, antes de decidir lo del tarot, había visto la serie Bridgerton, que obviamente está desde la época de la Regencia, 1810, que igual me ha encantado porque es la estética con la que me he empezado a identificar y tal. Y ya entonces en todo julio he visto un montón de
películas y series y así. Entre esas he visto, bueno, o sea, las películas, digamos, o las, sí, más que todo las películas, em, más que todo las películas que han inspirado visualmente a la colección, estaría principalmente, bueno, obviamente Bridgerton, y ahorita les voy a explicar hasta qué punto está totalmente relacionado. Bridgerton, después Orgullo y Prejuicio, después Emma, o sea, las que son las películas que son basadas en las historias de esta escritora que era Jane Austen. Después, o sea, todas europeas, ¿no ven? Y después, ¿cuál más? Hay una película que se llama En los jardines del rey, que igual es bien bonita, que no es exactamente de esa época, que es más antigua, pero que también ha inspirado mucho y ahorita les voy a explicar por qué. Y después, bueno, o sea, cualquier película de esa época, literal, o sea, también vi, por ejemplo, Drácula para tomar inspiración porque es esa época, Entrevista con el vampiro, que son películas que no tienen tanto una estética clara como la que quería mostrar en mi colección, sino es más oscura y así, pero igual, o sea, es toda esa época. Después hay otra que me gustó mucho que es Casanova, o sea, vi un montón. Y además de eso también, bueno, más que todo eso. La cosa es que en cierto punto yo ya tenía que empezar a armar la historia, digamos, porque generalmente me gusta que las colecciones que estoy haciendo tengan una historia. Entonces, yo no quería, digamos, solamente mostrar los diseños, sino que haya un hilo conductor a lo largo del Fashion Film, que es el corto que voy a presentar hoy a las 10, en donde se van a presentar los 22 diseños. Y eso, quería que tuviera un hilo conductor, un sentido, una historia y así. La cuestión es que en este momento, y esta parte es bien importante, cuando ya estoy intentando planificar la historia para el fashion film o el concepto más esencial, digamos, para la colección, para que no sean solamente diseños, sino que tengan un sentido, es que me he dado cuenta de algo bien importante y es que en todas las películas que había visto, en todas las historias, en todas las series que había visto, todas tenían elementos en común. Y o sea, como todas, o sea, como todas eran películas de época. Y la del ilusionista también es importante, bueno, es igual, es buena. Ya, la cuestión es que, o sea, todas las películas tenían elementos en común. Por ejemplo, la típica escena del baile del siglo XVIII, de esos bailes que hacían en grupos de varias personas. No sé si ubican, pero es que es bien bonita esa parte. Pero ya, la cuestión es que, por ejemplo, la escena del baile era algo muy, muy esencial. O sea, todas las películas que había visto tenían una escena del baile. Después, después, por ejemplo, los personajes también, o sea, los personajes eran muy específicos también, por ejemplo, digamos, o sea, por ejemplo, todos los personajes de las películas que están basadas en historias de Jane Austen tienen básicamente las mismas características, esencialmente. Entonces, por ejemplo, también bueno, y esta es la parte más importante, en la serie de Bridgerton hay un estereotipo, bueno, es un arquetipo, hay un arquetipo de un personaje que se llama el diamante de la temporada. No sé si han visto Bridgerton, pero bueno, el diamante de la temporada básicamente es una chica que es elegida por la reina para que sea algo así como la elegida, la predilecta de lo que se considera la temporada. Y esta temporada es, digamos, un evento social en el que las mujeres buscan marido, básicamente. Lo cual es, no sé, me parece bonito, o sea, me gusta mucho pensar cómo eran las cosas en aquel entonces, en ese lugar, y así. La cuestión está en que, o sea, al darme cuenta de que hay arquetipos específicamente de personajes y hay escenas específicas y momentos específicos, eso, me he dado cuenta de que toditas las películas tenían en común arquetipos específicos de personas o personajes y de situaciones o momentos. Ahora, el tema de los arquetipos es súper esencial porque todo el tarot está basado en arquetipos. Entonces, al darme yo cuenta de que en estas películas había arquetipos y que en el tarot habían arquetipos, dije entonces, bueno, la, el hilo conductor de fondo que va a fusionar totalmente que va a fusionar totalmente el tema del tarot y la inspiración que estoy tomando de estas películas, va a ser el tema de los arquetipos. Ahora, para explicar el tema de los arquetipos,
Ayer subí un video de 3 partes a mi TikTok, que es Any Stardust, si quieren verlo, donde explico básicamente lo que son los arquetipos y de qué manera yo estoy tomando ese concepto. Al final decidí que ese iba a ser el hilo conductor para la colección, y es así que, mm, o sea, es así que que cada diseño de la colección no está solamente inspirado en una carta del tarot, sino que cada diseño es una nueva carta para un oráculo nuevo, que en todo caso es mi oráculo. Entonces son conceptos nuevos, no son los mismos arquetipos del tarot, sino son otros arquetipos que, digamos, yo he identificado, que esencialmente son los mismos, o sea, significan lo mismo, pero sí es de alguna manera distinto, para que sea más propio, digamos, por así decirlo, para que no sea solo una copia. Entonces, ya bueno, eso decido para mí, para darle más orden a lo que iba a hacer, para darle una mejor estructura a la colección. Y también ahí he empezado a diseñar la historia, y la historia que van a ver en el Fashion Film, si van a ver el Fashion Film, porque espero que lo vean. Entonces, ya teniendo esta idea de lo de los arquetipos y teniendo un orden y una estructura, ya he empezado a escribir la historia. Y escribí literalmente una historia, un cuentito, básicamente, porque a mí siempre me ha gustado escribir cuentos. Entonces, he escrito un cuentito, el cuentito, o sea, la historia que cuenta el Fashion Film es básicamente el origen de todo según la metafísica. Para la metafísica, Dios es la fuente primordial de todo, y para que existamos nosotros, que somos pedacitos de Dios, lo primero que ha sucedido es que esta fuente de energía primordial se ha hecho consciente de sí mismo. Esa es básicamente la historia del Fashion Film. O sea, cuenta el origen de todo para la metafísica, y cómo nosotros, como personas, esencialmente somos partes desprendidas de Dios. Entonces, lo que se muestra en la historia, son los arquetipos principales que, em, o sea, 22 arquetipos principales que han sido digamos, los primeros en desprenderse de Dios, por así decirlo. O sea, hay una cantidad infinita de arquetipos, evidentemente, pero digamos, los principales, o los que yo he identificado, son los que están ahí en la colección. Entonces, eso. Como les digo, o sea, ahorita en este video voy a tardar demasiado si me pongo a explicar el tema de los arquetipos o cómo yo lo veo. Pero sí, en mi TikTok ahí está un video de 3 partes sobre los arquetipos. En la tercera parte me entusiasmo mucho con la vida, así que pueden verlo si quieren ampliar la idea. Y así, algo bien importante, todos los diseños, y todo lo que hago en general está hecho a base de reciclaje. O sea, todas las prendas, o sea, todos los diseños excepto uno están hechos de ropa reciclada y de telas recicladas. El tema de la ropa reciclada ha sido, digamos, ropa que yo he comprado específicamente por las telas para usarlas en estos diseños. Por ejemplo, he comprado varios vestidos así vintage como para usarlos en estos diseños así específicamente. Después también había un montón de vestidos que mi tía me había regalado, o sea, eran vestidos de ella, entonces se imaginarán que son antiguos también, antiguos, entonces tienen también de alguna manera, o sea, las telas en sí son antiguas, entonces están relacionadas con lo que yo quería lograr, que era que se viera antiguo, que se viera vintage, que se viera victoriano y así. Obviamente no son disfraces, o sea, digamos, por ejemplo, el diseño del arquetipo de la reina, obviamente no es un disfraz de María Antonieta, sino es más bien un diseño obviamente adaptado de María Antonieta, inspirado en María Antonieta y toda esa época y las reinas de esa época, pero de alguna manera tratando de hacer que se vea, o sea, que de alguna manera sea usable actualmente, entonces es más modernito y así. Y, y eso.
Después también varias de las telas son telas que mi abuela me regaló porque ella había tenido varias en su casa que ella no usaba, que no iba a usar, entonces en una ocasión las trajo todas y ha sido bien, bien impresionante por el hecho de que casi todas las telas eran pues necesarias para lo que yo quería hacer. Y no solo las telas, sino también varios, em, por ejemplo, cintas, cosas así que ella también tenía, perlitas que también están ahí, que también obviamente podían servir en la colección y tal. Habían unas cortinas, habían unas cortinas que, o sea, que estaban incluso pues manchadas por el tiempo, o sea, como cuando una tela se mancha, tipo se hace amarilla por el tiempo. Habían unas cortinas así. Esas cortinas las he usado para mi diseño favorito, que es el primerito. Ahora, bueno, quiero comentarles un poco, bueno, eso, de aclarar y super mencionar el hecho de que todo es reciclado. El último diseño no es reciclado, el último diseño es una tela que sí he comprado. Es la misma tela que he usado de fondo. Bueno, antes de acabar con el video, quería mencionarles cada diseño, más o menos, o sea, mencionarles que cómo hice, más o sea, específicamente quiero explicarles de dónde viene cada diseño, porque para mí es bien importante esa partecita. A ver, el primer diseño, o sea, lo que sería la primera carta, se llama el diamante. Y este diseño está netamente inspirado en el arquetipo de Bridgerton, que se llama el diamante de la temporada. Yo me he enamorado de esa idea, de ese concepto. Tampoco puedo contarles la historia de Bridgerton, pero sí, o sea, está inspirado en eso. Mi favorito es ese, es el más bonito. A manera de, cuando lo fui diseñando, se fue relacionando con cosas. Y bueno, es importante aclarar que ese diseño del primer vestido también está inspirado sin querer en Sailor Moon. O sea, sin querer, porque cuando ya casi tenía el diseño, me topé con una imagen de este vestido en, en Pinterest de lo que es Sailor Moon. No sé exactamente de qué capítulo o qué, pero creo que es, o sea, debe ser del final, algo por ahí. Ya, bueno, ese diseño está ahí inspirado de Bridgerton. El vestido es netamente época de la regencia. En la época de la regencia, o sea, 1810, la cintura no se marcaba en lo que es la cintura, sino se marcaba aquí debajo del busto. Varios de los diseños son de la época de la regencia, entonces se marcan aquí. Y varios otros sí se marcan en la cintura, que ya es de la época victoriana. Eso quería aclarar que algunos diseños son época de la regencia, otros son época victoriana. O sea, entre 1810, o sea, inspirados de 1810 y luego inspirados de 1860, 80, por ahí. 60. Después, también hay otros, o sea, varios de los diseños están inspirados en personajes de las películas que he visto. Por ejemplo, el personaje de la hermana, porque literalmente la carta se llama la hermana, o sea, es el arquetipo de la hermana. Ese está representando en la carta del tarot que se llama la fuerza. Y esto es porque yo creo que el arquetipo de una hermana, o sea, en específico de una mujer, representa eso, representa fuerza. O sea, para mí mucho las mujeres representan fuerza. Específicamente ese diseño está inspirado en dos hermanas de dos series. Una que es Bridgerton, evidentemente, que está inspirado en la hermana de Daphne, que es Eloise, que es la hermana mayor, la que le sigue a Daphne, que es básicamente la hermana rebelde, la hermana que no quiere casarse, la hermana que no sigue los patrones de la sociedad. O sea, es literalmente el estereotipo de la hermana rebelde. Entonces, para mí ella representa netamente fuerza. Y por otro lado, está inspirado en la hermana de Elizabeth Bennet, de la película o de la historia Orgullo y Prejuicio. Su hermana se llama Jane Bennet. Y para mí también ella representa fuerza por el hecho de que, a pesar de que es una mujer, un personaje muy sensible, muy suave, muy callada y así, la situación por la que tiene que pasar a lo largo de la historia es pues bien feo. O sea, es una situación dolorosa pues por la que tiene que pasar y sin embargo lo pasa bien, con la mejor actitud y al final termina resultando de forma positiva toda la situación. Entonces, así. Entonces, para mí también ella representa fuerza.
Y el diseño, el diseño en sí que hice, que está inspirado en la carta del tarot, que es la fuerza, pero que en mi oráculo se llama la hermana. En realidad es un diseño que representa cierta. O sea, he intentado equilibrar ambas cosas, digamos, la sensibilidad, la suavidad, pero a la vez como que cierta determinación y así. Obviamente los colores también, los patrones de la tela, por ejemplo, también están inspirados en la carta del tarot y así. La chaqueta de ese diseño está netamente inspirado en la ropa que usa Eloise Bridgerton en la serie, porque, bueno, o sea, es de los diseños que más me han gustado en esa serie, y así. Después, lo mismo con el personaje del amigo, o sea, en la carta del amigo. El amigo está igual inspirado en personajes de Bridgerton, en personajes de Orgullo y Prejuicio. Después mm, hay una carta en específico que me gusta mucho, que es la llave, o sea, la carta se llama la llave y está inspirada en la carta o las cartas de As en el tarot. Aquí hay un detalle bien importante y es que en mi colección, a pesar de que sean 22 diseños inspirados en los 22 arcanos mayores del tarot, en realidad hay algunos cambios. Por ejemplo, en mi oráculo, la carta de los amantes está dividida en dos. Entonces no existe la carta de los amantes, sino existen dos cartas de los amantes. Entonces son el amante 1 y el amante 2. Y estas cartas a la vez están inspiradas en el sol y la luna. ¿Por qué? Porque para mí el sol y la luna representan la dualidad de la energía masculina y la energía femenina, lo mismo que los amantes, que la carta de los amantes. Ahí hay una pequeña variación que quería aclarar y también la otra variación es que la carta del As no es un arcano mayor en el tarot, sin embargo yo la he usado para mi oráculo porque porque para mí, o sea, para mí es una de las cartas más bonitas, creo que es la que más, de las que más me gusta. Entonces para mí era importante. En mi oráculo se llama la llave. Este concepto de la llave está netamente inspirado sí, en esta película que se llama El Ilusionista. En la película del Ilusionista, que igual está inspirado en la época victoriana, más o menos. Quizás un poco ya en la época eduardiana, que es la posterior a la época victoriana. Em, hay una, hay un como collarcito que sirve de llave en esa película. Entonces de ahí he sacado la idea o el concepto. Ahora el diseño en sí está netamente inspirado en la carta del as, entonces he intentado que en alguna parte se viera como... O sea, yo quería que fuera dorado, porque casi todas las... En específico está inspirado en el as de oros, entonces el oro es dorado. Y aparte quería que se vieran como nubes, o espero haber logrado la idea. Y después... Así, o sea, eso más que todo quería explicar que muchas o la mayoría de las cartas están netamente inspirados en personajes en específico. El personaje de la madre, por ejemplo, la carta de la madre, el arquetipo de la madre, está inspirado en la mamá adoptiva de Anne en la serie Anne con E. La mamá se llama Marilda y me parece el mejor estereotipo de una madre porque es alguien que en un principio se muestra muy fría, muy dura, muy mala, pero poco a poco se va sensibilizando al tenerla a Anne como su hija. Entonces, para mí o sea, son pequeños homenajes que le he hecho a estos personajes en estas series y no son netamente homenajes a los personajes como tal, sino son homenajes a los arquetipos de estas cuestiones. Algo bonito que me ha pasado es que a lo largo de esta época que he estado diseñando, cada que diseñaba un arquetipo, me sucedían cosas que estaban relacionadas con el arquetipo. O sea, por ejemplo, o sea, todos. Por ejemplo, la carta del diablo, que en mi oráculo es la fiesta, está muy relacionado con una situación personal, digamos, que he estado pasando en ese momento en específico. Y toditas, o sea, literalmente todas. Ha sido bien específico, bien raro eso. Y así, bueno, eso creo que en general, sí, eso es lo que quería decir en general. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerlas.
Yo hasta mientras les voy a reiterar la invitación para que vean el Fashion Film. El Fashion Film, que es un pequeño corto de moda, lo voy a publicar a las 10 de la noche hoy. Dura menos de 10 minutos. En cada... o sea, al principio... Pero van a ver, es que me gusta. O sea, está... Dentro de todo está bonito. Le puse mucho, mucho, mucho de mi corazón. Y en un principio quería que se sienta como si la persona que lo viese realmente estuviera en una... yendo a hacerse leer el tarot. Realmente quería que se sienta así de forma muy personal. Entonces espero haber logrado eso. Y ya después, o sea, después de esa como que introducción, van pasando los 22 diseños, ya no hay texto. Al principio quería que al momento de pasar cada diseño, hacer una pequeña explicación poética de cada diseño, digamos, tipo la fuerza de la hermana o cosas así. Pero he intentado redactar eso en su momento y realmente no se me ha dado bien. Entonces al final he decidido dejarlo así en silencio. Obviamente hay una musiquita de fondo, cosa de, bueno, o sea, de que una imagen habla más que mil palabras. Pero, o sea, sale la carta ahí en la que está inspirada y luego mi diseño, que es como una reinterpretación de la carta y así. Algunos están muy relacionados, otros no tanto. Por ejemplo, el de la carta de... En mi oráculo se llama el tiempo, pero en el tarot es el ermitaño. Esa casi no se entiende mucho la razón por la que la relación, digamos, visual entre las cartas. Y esa quiero explicarla. Y es porque cuando yo, o sea, para mí el ermitaño representa mucho el tiempo que pasa lento de alguna manera. Entonces quería representar un reloj en un principio. Y como, o sea, lo que quería representar en mi diseño era un reloj, y como estamos inspirados en la época victoriana, entonces no quedaba de otra que el reloj en el que me inspirara fuera un reloj de estética steampunk. Entonces, este diseño netamente tiene mucha inspiración de la estética steampunk, que no es gran cosa, digamos, pero sí, sí, sí está ahí el diseño. Obviamente he intentado mantener algunos elementos del ermitaño, como es la capucha, por ejemplo, y algunas cosas así. Pero bueno, eso. Sí, eso en general. Hoy día voy a subir el fashion film. Y al final, esto iba a decir hace rato, no sé por qué no lo dije, pero al final, o sea, cuando termina de subir todo el contenido que tengo, todo, quisiera hacer, o sea, quisiera realmente imprimir los diseños en forma de cartas con el nombre y que sea realmente un tarot físico, digo más bien un oráculo físico con el que literalmente se pueda leer. Y antes de acabar, quería aclarar que también mucho de la inspiración para esta colección, obviamente la he tomado de la serie, bueno, del anime Sakura Card Captor, porque pues me ha acompañado gran parte de mi infancia y también me ha acompañado en este tiempo. Y es, o sea, creo que mi gusto por el tarot ha nacido ahí, o sea, en la parte física, en el tiempo que llevo viva. Y así, y eso, bueno, eso sería. Muchas gracias por ver el video, bueno, el live. Muchas gracias a las personas que se han conectado. En general, he hecho este live como para yo, por mi necesidad, digamos, de explicar mi colección, porque como se habrán dado cuenta, me lo tomo muy en serio y llevo bastante tiempo trabajando en esto. O sea, sí, realmente le he puesto mucho de mi corazón y mi esfuerzo a esto. Creo mucho en esto, en el tema del tarot, en la espiritualidad en general, entonces he querido también mostrar esa parte de mí que antes no estaba muy latente, que antes, o sea, antes solo me enfocaba en la moda por la moda y luego en cosas así. Pero ya luego he ido descubriendo más cositas de mí, entonces eso he querido también mostrar en esta colección, que es muy espiritual en el fondo. Y eso. Bueno, eso sería de nuevo. Pueden ver el Fashion Film, va a estar en todas mis redes. Pueden buscarme, pueden seguirme como Enya Rock Melody. Enya con Y, Rock Melody, como se escribe rock, como se escribe melody en inglés. Y así en Instagram, en YouTube, en
TikTok. Más que todo en Instagram voy a estar subiendo más cositas, más fotos y todo eso. También en TikTok voy a subir mis videitos y así. Y también, bueno, mencionar que soy tarotista. Si me gustan que les lean el tarot, yo leo el tarot. Y también, bueno, en mi TikTok de Any Stardust he subido varios videos dando clases de cómo leer el tarot, si a alguien le interesa. Leer el tarot realmente es muy, muy útil para conocerse a uno mismo. Y eso, de veras muchas gracias a las personas que se han conectado. Y así que tengan un bonito 15 de diciembre. Chao a todos, gracias.